Auspicie un video y promueva la ciencia y la tecnología para siempre. Instituto de Ciencia y Tecnología en América Latina. Estimadas amigas, amigos todos, en el diagrama político puertorriqueño del siglo XIX hay un personaje muy controversial, poco conocido hasta el momento, heroico y prestigioso, que deja una huella de profunda significación en la historia de la región del Caribe. Es un boricua de acendrado patriotismo, un hombre extraño y enigmático que nace en Mayagüez, muere en Honduras y cuyos restos se hayan depositado en la necrópolis Colón, el cementerio histórico de la hermana República de Cuba. Aludo, claro está, al brigadier general Juan Ríos Rivera, amigo entrañable de Antonio Macero, el titán de la epopeya emancipadora cubana. Si evocamos el memorable encuentro de Ríos Rivera con Antonio Maceo en 1896, o sus hazañas en la lucha armada en el oriente de Cuba, y no menos importante, sus correrías revolucionarias que culminan ocupando prestigiosos espacios en el ejercicio del poder político de esa isla hermana, se podrían trazar determinados paralelos con el comandante Ernesto Guevara, un hombre que, como decía su señor padre, tenía la costumbre de cargar sin que prescribiera un pasaporte hacia la muerte. Hoy, la verdadera dimensión humana del general Juan Ríos Rivera es totalmente desconocida en Puerto Rico. Nadie pronuncia su nombre con el fervor que se evoca de Cáncer, a Hostos, a Albizu, siendo igual entre ellos. En nuestro ambiente, Ríos es el gran olvidado. Los carteles de publicidad jamás le mencionan. ¿Conoce usted de alguna escuela con sus señas? Tal vez llame la atención el libro de historia, cómplice de igual maltrato. Mientras tanto, la radio, los periódicos y la televisión guardan un silencio que nos abochorna. Este primer acercamiento a la figura de Ríos Rivera interesa poner remedio a esta grave situación. Nos proponemos recrear la admirable existencia de este Quijote puertorriqueño del siglo XIX, un hombre centrado en dos grandes pasiones: la lucha por la independencia de Cuba y la solidaridad entre los países de nuestra América. Repito, el libro que lanzamos al público en la noche de hoy persigue un propósito: dar a conocer en nuestro pueblo la figura heroica del general mayagüezano. Y digo darlo a conocer porque aquí realmente se desconoce a Ríos Rivera en todos los niveles, tanto entre los intelectuales, profesionales, estudiantes universitarios, sectores de la clase media
sectores de las clases populares. Aquí no se salvan ni los independentistas. El desconocimiento, créanme, es total. Por otro lado, el libro que lanzamos al público en la noche de hoy pretende destacar la dimensión histórica de Ríos Rivera, quien, en mi humilde opinión, se ha insertado perfectamente en la historia del Caribe de la segunda mitad del siglo XIX y principios de la del XX. Una advertencia debo de hacer. El general pudo haber cometido errores como humano que fue, comandando a cientos de hombres en Cuba en una guerra de independencia difícil y compleja, pero fue en primer lugar un auténtico revolucionario, honesto, desinteresado, carente de aspiraciones personales, como posteriormente veremos en esta intervención. Yo voy a comenzar propiamente planteándoles a ustedes cuáles son nuestras fuentes para desarrollar este trabajo sobre el ilustre hijo de Cabo Robo. Nuestras fuentes no guardan misterio alguno, son dispersas, como decía ahorita Pepe Carvajal, provienen del Archivo Histórico Nacional de Madrid, del Archivo General de Puerto Rico, de archivos particulares, y aquí voy a mencionar los archivos de Teresa Gallardo, la nieta hondureña del general mayagüezano. Nuestras fuentes provienen de libros, periódicos y revistas publicadas en Cuba, Puerto Rico, España y Estados Unidos. Voy a hacer un breve paréntesis para decirles que nosotros en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico dirigimos un proyecto sumamente difícil, pero muy alentador, que es el proyecto para recoger y publicar la obra dispersa de Ramón Emeterio Betances. En una ocasión, en 1990, nosotros fuimos a Cuba con máquinas de microfilmación, con equipos fotográficos, y tanto en el Archivo Nacional de Cuba como en la colección de manuscritos de la Biblioteca José Martí de La Habana, pudimos microfilmar aproximadamente, creo que más de 45.000 documentos pertinentes a esa historia compartida de los países de la región del Caribe. Nosotros pudimos microfilmar incluso todo el epistolario de Ríos Rivera depositado en los archivos y en las bibliotecas cubanas. Es decir, que estas son nuestras fuentes para trabajar este libro que hoy lanzamos en esta noche, General Juan Ríos Rivera, héroe militar de Cuba, poderoso banquero y empresario en Honduras. Ahora bien,
Juan Ríos Rivera nace en Mayagüez el 26 de agosto de 1848, muere en Honduras a los 76 años el 20 de septiembre de 1924, y como decíamos anteriormente, sus restos desde el 1958 están depositados en el cementerio histórico de la República de Cuba. Ríos es hijo de hacendados del café que disfrutaban de una holgada posición económica. La enseñanza primaria la hace en su pueblo natal. Luego es enviado a España, donde hace las materias de bachillerato, con toda probabilidad en Barcelona, y comienza a estudiar la disciplina de Derecho, creemos que en una de las universidades de Madrid. Por otro lado, es correcto afirmar que Ríos Rivera se haya encauzado por los sucesos del Grito de Lares. Lamentablemente, ese pequeño asterisco en la vida del héroe puertorriqueño se mantiene oculto hasta ahora. Pero además del Grito de Lares, ocurren dos acontecimientos que dejaron una huella de profunda significación en la trayectoria del general puertorriqueño Juan Ríos Rivera. En primer lugar, la Revolución Septembrina Española de 1868, que derroca a la monarquía, pero también decreta la libertad de los alzados durante el Grito de Lares de 1868. En segundo lugar, el Grito de Yara en Cuba del 10 de octubre de ese mismo año. Perdonado por los sucesos de Lares, Ríos regresa a estudiar a España